En Cuba hay muchos modos de nombrar la pobreza desde la propaganda: vulnerabilidad, menor acceso, desventaja social, caso social, asistenciado. Todos estos calificativos, que no son más que eufemismos, intentan atenuar lo que realmente ocurre. Una pobreza que se profundiza en un escenario de mayor desprotección social que afecta especialmente a los ancianos. Estamos en un momento de crisis prácticamente de subsistencia. Según reportes estatales, Cuba tiene alrededor de 1.821.000 jubilados y de ellos, según números oficiales de julio de 2023, el 44% cobra el mínimo de esas pensiones, un ingreso que no permite solventar las necesidades básicas. La pensión que a mí me dan por los años de trabajo no me alcanza para pagar nada, porque son 1.500 pesos con un 41 años de trabajo como TAE, técnico de obstetricia estomatológica. Eso no alcanza ni para empezar. Testimonios como este son ya frecuentes en las redes sociales, pero sobre todo en las calles y en la privacidad de las casas. Después de una vida dedicada al trabajo, el resultado ha sido que la pensión no alcanza ni siquiera para subsistir. Mi pensión me permite adquirir los que están limitados, los que me dan por la libreta. El resto de lo que más necesito carezco de ello. Yo no percibo más ningún tipo de ayuda que retiro nada más. El país enfrenta la peor crisis económica desde el periodo especial y el Estado cubano implementó medidas que han generado un impacto negativo en el ámbito social, como la tarea ordenamiento, que se puso en marcha en enero de 2021 en un momento crítico, durante la pandemia de COVID-19 en la isla. El objetivo del ordenamiento monetario referido a otorgar al CUP el papel que le corresponde como centro del sistema financiero cubano, a partir de eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, no se ha logrado en su totalidad. Según la última encuesta nacional de envejecimiento de la población de 2017, publicada en 2019, los adultos mayores representaban el 21.6% de la población. En América Latina y el Caribe, Cuba es el país más envejecido. Este envejecimiento acelerado de la población se ve condicionado además por la grave crisis alimentaria que vive el país en la actualidad, y son los adultos mayores quienes padecen en mayor medida esos efectos. La crisis alimentaria del país afecta a todos los grupos poblacionales, pero en particular a las personas mayores, que además han visto reducir toda la ayuda estatal hacia este grupo, en particular, por ejemplo, la comida y la alimentación que recibían a través del sistema de atención a la familia. La crisis de salud en general, pero en particular la crisis de medicamentos, y en tercer lugar la crisis de cuidados. También la emigración descontrolada está presente y el saldo migratorio negativo, marcado por el éxodo masivo de la población más joven, unido a la profundización de la crisis económica, entre otros factores, inciden en la mayor precarización de la vida de los ancianos. En resumen, en Cuba hay un cambio demográfico muy importante, con la población decrece y envejece, y se asiste al comienzo de lo que le hemos llamado una economía envejecida. No es que la fuerza de trabajo esté envejeciendo, lo cual es cierto, sino que es el gasto que tendrá el país, que ya lo está teniendo, precisamente por esa pirámide que expliqué, en salud y en seguridad social y asistencia social. ¿Está preparada Cuba para ofrecer una vejez digna a más de 2 millones de personas de la tercera edad? Sobre este tema desmontamos la narrativa oficial y aportamos datos y argumentos. Quédate hasta el final. Hace varios meses, desde las redes sociales, se denunció la muerte de Elías, un anciano que falleció probablemente por inanición en la provincia de Holguín. De acuerdo con el reporte de varios conocidos, Elías era un excombatiente que vivía en condiciones de pobreza extrema. A sus más de 80 años recolectaba materias primas para complementar su pensión. Sin embargo, el dinero que devengaba de esas actividades económicas informales no era suficiente para asegurarle el alimento diario. Las denuncias de este tipo llegan tanto desde zonas urbanas como de entornos rurales cubanos. Vivo en la calle, no tengo domicilio, no tengo ayuda por el Estado cubano, ningún tipo de ayuda por el Estado cubano. Duermo en el hospital clínico quirúrgico.
Vivo en la Guinea de Manatí. Tengo 75 años. Me han operado de la cadera. Se me aflojó la prótesis y no tienen solución para operarme otra vez. Me han operado de 3 hernias. Tengo otra que ya no puedo caminar. Tengo malas condiciones en mi casa. Mi esposo es asmático. Lo que cobra una chequera que no nos alcanza para nada. A mí nunca me han dado una ayuda. No hay recursos para operarme, ni carro para llevarme las operaciones que me han hecho. Ha sido a pie con mis hijas por ahí con los puntos y eso porque no me han puesto carro, ambulancia para traerme del hospital. El envejecimiento poblacional en Cuba es un proceso acelerado en el cual influyen varios factores como la baja natalidad y el incremento de la emigración. Los últimos datos de las autoridades migratorias de Estados Unidos confirman que más de 500.000 de cubanos habría emigrado a ese país en los últimos 2 años, superando los grandes éxodos anteriores. Alrededor del 80% de la población que está migrando es una población entre 15 y 59 años, o sea, una población económicamente activa. Y eso tiene claros impactos sobre la economía, sobre la ya deteriorada economía del país. Desde 2022, el gobierno se planteó una política con 4 objetivos principales: estimular la fecundidad con el fin de acercarse en lo posible al reemplazo poblacional en el mediano plazo, atender las necesidades crecientes de la población de más de 60 años y fomentar su participación en actividades económicas. También estimular el empleo de ese grupo y atender las causas que provocan la emigración interna y externa. Y trazar políticas que faciliten la participación de los cubanos residentes en el exterior en los procesos de desarrollo social y económico en el país, atendiendo las necesidades de la creciente población de 60 años y más, que se estima representa el 21,6% con el cierre del año 22. Este grupo poblacional es el único que crece en el país, con casi 2,4 millones de personas en estas edades. Esta visión de fomentar el empleo de los adultos mayores, aún después de su jubilación, es, cuando menos, una política que condena a personas que ya deberían tener una vejez garantizada a seguir trabajando para sostenerse. Y en últimas, es una política cuestionable si asumimos que los salarios hoy han perdido gran parte de su poder adquisitivo, por lo que los jubilados tampoco reciben ni recibirían una remuneración digna. Yo necesité, después que me jubilaron por enfermedad, trabajar. Trabajé y después fue que me dieron los infartos. Y el cardiólogo me dijo, usted no puede trabajar más. Yo lavo y plancho para la calle. La doctora me dijo, cuando fui al turno que si quería durar un poquito más, tenía que dejar esas 2 acciones, lavar y planchar para la calle, que no puedo hacer esfuerzo físico. Pero yo no las voy a dejar, porque si las dejo, entonces es verdad que me muero de hambre. En mayo de 2021, la Gaceta Oficial publicó el Decreto Ley 36, modificativo de la Ley 105 de Seguridad Social, para estimular la permanencia y a la vez la reincorporación de los jubilados por edad al mismo cargo que desempeñaban al momento de obtener su pensión. Casi 40.000 jubilados se reincorporaron al empleo al cierre del primer semestre de 2022. Por otro lado, la encuesta nacional de fecundidad arrojó que solo el 87% de las mujeres y el 73% de los hombres llegan a convertirse en madre y padre en algún momento de su vida, y que en la isla aumentó el número de mujeres sin descendencia debido a que muchas de las encuestadas aseguraron que la maternidad agravaría su situación económica y financiera. Otro de los factores que sin dudas influye es la dificultad para tener un sitio propio donde vivir. El actual déficit habitacional en Cuba es de más de 800.000 viviendas, según datos del gobierno, pero la cifra incluso puede ser mayor. Según la ONEI, en 2022 se construyeron 20.131 viviendas de 48.143 planificadas. En 2023, el plan es de 25.134 viviendas y de ellas 12.770 deben ser construidas por las familias que las van a habitar, pero todo apunta a que no se cumplirá ni con la tercera parte de ese plan previsto. Al cierre del mes de mayo se han concluido 7.221 viviendas de 25.134 planificadas.
que representa el 29% del plan del año, lo que corrobora que es el programa con más atraso. El problema a resolver es tan complejo que si miramos las estadísticas oficiales de empleo, el panorama no es esperanzador. En 2022, datos oficiales reportaban una población total de 11.089.000 personas. De ellas, la población en edad laboral, de 17 a 64 años los hombres y de 17 a 59 años las mujeres, era de casi 7 millones. O sea, el 63% de la población está en edad laboral, pero de esos casi 7 millones apenas están ocupados en la economía. Según los datos estadísticos, el 64% de los cubanos y cubanas en edad laboral y el 40.6% de toda la población del país. A esto se suma que a inicios de 2023, según reportaron dirigentes de la UJC, unos 800.000 jóvenes entre 17 y 34 años no estudiaban ni trabajaban. O sea, en comparación con la ocupación total, pocas personas tienen sobre sus hombros el sostenimiento de la economía nacional, que además está deformada y en una crisis estructural. Frenar un flujo migratorio sin precedentes, impulsado por una profunda crisis económica, política y social, resulta aún más complejo en el contexto cubano. Para atender las causas de esta nueva oleada, primero hay que entender que es expresión de una crisis sistémica y generalizada que une a la escasez y las políticas económicas cerradas, la limitación de derechos esenciales y la permanencia en el poder de una clase política que genera privilegios para un grupo muy reducido, en detrimento de la mayoría de los cubanos. Cada vez resulta más difícil ocultar bajo el discurso triunfalista el aumento de una franja extendida de la población que no puede satisfacer las necesidades básicas. En ese grupo están las personas mayores, particularmente quienes residen solos o dependen exclusivamente de su pensión o jubilación. Más de 1 millón de trabajadores no superan en su salario medio los 5.000 pesos, cuando aquí se ha señalado que hemos tenido una inflación acumulada que supera el 30%. Más de 1.700.000 jubilados con la pensión media que reciben no logran cubrir sus necesidades básicas ante el crecimiento de precios especulativos de varios productos muy necesarios, incluyendo en primer lugar la alimentación. Según la encuesta de 2017, el número total de personas mayores que viven solas en Cuba asciende a 221.425. Tienen una edad promedio de 71 años y el 57% de ellas son mujeres. La encuesta reveló además que el 66.2% de las personas mayores consultadas tenía temor sobre la disponibilidad de recursos económicos en el futuro o por el hecho de que únicamente podrían disponer de su jubilación. El 68% de los encuestados refirió no contar con ninguna fuente de ingresos para el futuro. El mismo estudio también precisó que el 40% de las mujeres en la tercera edad y el 37.3% de los hombres de ese grupo consideró que sus ingresos no alcanzaban para cubrir necesidades principales. Ya en ese momento, el 70% de los ancianos consultados percibía tener privaciones y carencias. Las principales fuentes de ingreso para las personas mayores en Cuba son las pensiones, así como los salarios y estímulos para aquellos que continúan trabajando. Sin embargo, esos ingresos han perdido poder adquisitivo y son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, generando una enorme incertidumbre para ese grupo de la población. Debido al alza desmesurada del costo de la vida durante 2023, las personas mayores con su pensión apenas alcanzan a comprar 1 kilogramo de leche en polvo y un paquete de pastas, según los cálculos realizados por el economista Carmelo Mesa Lago. Debemos recordar que del total de 1.821.000 jubilados, el 44% recibe la pensión mínima de 1.528 pesos, es decir, menos de $6. La canasta básica de la tarea de ordenamiento se calculó en 1.528 pesos e incluía alimentos y otros bienes y servicios. Pero 10 meses después de implantada la tarea, el precio de esos productos se había disparado. En un análisis reciente, el Toque publicó que en una canasta de 24 alimentos para una sola persona costaría como promedio en el país alrededor de 13.000 pesos cubanos, 6 veces más que la pensión media. La desaparición de los subsidios para varios productos de la canasta básica,
La reducción importante de las cuotas por falta de insumos y el encarecimiento de bienes alimentarios de primer orden ponen a muchos ancianos en las calles cubanas, realizando diariamente actividades de muy baja remuneración. En el ámbito del hogar, el envejecimiento también trae aparejados retos en las labores de cuidados debido al aumento de adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció el aumento de adultos mayores con ese tipo de afecciones, para las cuales, según dijo, la demanda supera la disponibilidad. Según un estudio de la CEPAL, si en Cuba la tendencia se mantiene sin cambios, en 2030, dentro de apenas 6 años, el 50% de la población económicamente activa menor de 65 años deberá dedicarse al cuidado de las personas mayores. La realidad que resaltan los expertos es que Cuba no posee la infraestructura ni el desarrollo necesario para solventar las urgencias de una población muy envejecida. Requeriría de estar tomando una serie de medidas urgentes que obviamente no las vemos ni en el sistema de protección social, ni en el sistema de seguridad o previsional, ni en todas las otras infraestructuras que requieren ser acomodadas y desarrolladas de cara a ese envejecimiento demográfico. En Cuba, los ancianos más necesitados, generalmente sin familia, con escasos recursos financieros, podían acudir a unos comedores llamados Sistema de Atención a la Familia. El Sistema de Atención a la Familia, conocido como SAF, surgió en 1998 para complementar la alimentación de la población de bajos ingresos. Sin embargo, después de la implementación de la tarea de ordenamiento, el SAF ha sido ampliamente criticado en cuanto a su alcance y calidad. Según cifras oficiales, cuenta con una red de 1.445 comedores que ofrecen comida a precios subsidiados a cerca de 56.000 personas. Debemos resaltar que se observa una notable reducción del servicio, ya que en 2021 se atendía a más de 76.000 personas. Antes del año 2021, el precio de las comidas del SAF se promediaba en $1 cubano y recibía un subsidio del 100% para todos los beneficiarios. Después del año 2021, la asistencia pública solo beneficia al 15.9%. Tenemos que tener en cuenta además que en la sociedad cubana está experimentando un aumento significativo de la pobreza, un aumento significativo de la desigualdad social. O sea, hay urgencias sociales que afectan a toda la población, pero en particular a las personas mayores, que es el grupo que está siendo más afectado por esta crisis. Y más aún ahora con el impacto de la migración. Según el mapa de intervención en la vejez diseñado por Cuido 60, los servicios ofrecidos por el Estado siguen teniendo una mayor presencia, pero la diversidad de su oferta y su cobertura territorial son insuficientes al no cubrir la demanda creciente producida por el envejecimiento acelerado de la población. Estamos recogiendo también en un mapa de servicios de cuidado todas las iniciativas, tanto estatales, como privadas, como de organizaciones comunitarias que están disponibles en la sociedad cubana para que pueda ser consultado tanto por las organizaciones, las familias, las propias personas mayores, de manera de poder acceder a estos servicios que muchas veces están dispersos, que muchas veces las personas no conocen, etcétera, etcétera. Entonces ahí es una manera de sistematizar esa información que además no está en ninguna parte, es una otra crítica que hacemos, digamos, de cómo mejorar la información pública que el Estado cubano provee sobre los propios servicios que brinda. En 2021, al comienzo de la tarea de ordenamiento, el discurso estatal llamó a mantener la calma, porque supuestamente nadie quedaría desamparado. Sin embargo, la realidad demostró que las nuevas medidas tuvieron un impacto muy negativo en los segmentos más pobres de la población. Hay algunas personas de estos 76.000 que con su subida de ingresos y la subida de los precios se siente que se han quedado desamparados. Y nosotros lo que decimos es, mucha calma, que nadie se va a quedar desamparado. La sensación de desamparo, lejos de desaparecer, se ha agudizado. Actualmente, muchas personas mayores han dejado de acudir al sistema de atención a la familia debido a sus altos costos
tanto económicos como de desplazamiento. El impacto de la crisis también se observa en servicios destinados a los adultos mayores. Por ejemplo, en Cuba solo existen 302 casas de abuelos con alrededor de 13.000 capacidades y 158 hogares de ancianos que cuentan con 12.643 camas. Esa cifra resulta insuficiente para un grupo que supera los 2 millones de personas y que va en aumento. Una mayor inversión en salud y programas de cuidados, por ejemplo, deberían ser prioridades de la política social. Sin embargo, si revisamos el apartado de inversiones publicado recientemente por la ONEI, se observa que en el primer semestre de 2023, el Estado cubano invirtió apenas un 1.4% en salud pública y asistencia social, una cifra inferior al 2% que registró en igual periodo del año anterior. En ese contexto, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, denunció que para suplir el déficit presupuestario y los recortes de asistencia social, el gobierno cubano continúa delegando cada vez más las responsabilidades en el entorno familiar. Estamos hablando que si bien se han hecho algunos cambios, recientemente lo vimos con el Código de la Familia, la incorporación por primera vez de las necesidades de cuidado de las personas mayores. Lo que sí, lamentablemente, podemos ver es que en el contexto de la crisis económica, política y sistémica en general por la que está atravesando Cuba, uno no pudiera decir que, uno tendría que afirmar que no se han tomado, obviamente, las medidas ni de política, ni legislativa, ni siquiera económicas también, porque hay todo un campo de desarrollo de la economía plateada, como se le llama, por ejemplo, para abrir oportunidades también de emprendimiento, por ejemplo, de servicios a las personas mayores. Nada de eso se está haciendo en Cuba. Otra realidad que resalta es la de los ancianos que viven en las calles. Sin embargo, no hay datos actualizados sobre cuántos de ellos están atravesando por esa situación. Sabemos que han aumentado visiblemente porque vemos cada vez más personas a lo largo de todo el país en dicha situación, pero no sabemos cuántos son, en qué provincias están, qué situación tienen, etcétera. El último dato oficial que hay en relación a las personas en situación de calle es del censo del 2012. Sin datos, sin información, no hay política pública que se pueda realizar, no hay intervención oportuna y eficaz para atender a esa población, que además el programa que actualmente existe, bien sabemos que es insuficiente. En 2023, la población de más de 60 años enfrenta una mayor tasa de pobreza, padece el aumento de las desigualdades, así como un mayor nivel de marginación y exclusión en las dinámicas sociales. El envejecimiento de la población, el descalabro económico que vive el país y un sistema político estancado ha llevado a Cuba a enfrentar una crisis social y financiera sin precedentes, cuya solución, tanto a corto como a largo plazo, resulta realmente muy esquiva. La población de edad avanzada se encuentra particularmente expuesta a las repercusiones de una crisis económica, política y social de gran magnitud. Ante la crudeza de la supervivencia diaria para quienes se encuentran en el lado más precario de esa brecha de desigualdades, cualquier llamado a la calma o al optimismo no es una alternativa posible. Pero yo siento que a mí se me ha derrumbado el mundo completo. Lo que saco fuerza porque ella no puede saber que yo estoy así. Hay que trabajar. Dos maneras. Yo se lo dije a la doctora. Si me voy a morir, si voy a durar 10 años, 3 años, lo voy a echar lavando y planchando. Y yo que en el departamento mío de transporte tú eres el mejor. Me jubilé con la foto en el mural. Por favor, no dejes de suscribirte al canal de YouTube o a la red social donde nos veas. Danos me gusta y comparte este y los contenidos que te recomendamos aquí. Y si puedes, si consideras oportuno nuestro trabajo, déjanos un súper gracias en YouTube, unas estrellas monetizadas en Facebook o una donación en nuestra cuenta de PayPal. Hasta la próxima.